Saludamos a Juan José Alonso Millán, autor español vivo con más obras estrenadas. Juanjo, buenos días y bienvenido. ¿Cómo? Que buenos días y bienvenido. Que buenos días, que hacía mucho frío, te he dicho antes. Ya, bueno, pero eso ha sido a las 12 y Ya, 5. ya. ¿Que no te he contestado? Más regular. Regular, o sea que estoy como Irene, como si me hubiera ido a Berlín, ¿no? A ver. Lo que pasa es que no me he ido a Berlín. No. No. Bueno, a las GAE. Vámonos. Vamos a las GAE. Estamos contando la historia que a mí me parece importantísima, que la gente conozca un poco los entresijos de una sociedad que ha sido tan importante en el ámbito cultural en España. Estamos ahora en el año 72, donde yo había entrado como vicepresidente y Moreno Torroba era el presidente. La SGAE había cambiado casi completamente por la gente que había entrado nuevo en el Consejo, que eran los cantautores, los grupos musicales, que todos estos estaban marginados casi porque decían en la sociedad de autores que había que ser músico o saber o tener la carrera de música para pertenecer a la SGAE, cosa que ya hemos visto que era una tontería, que lo importante es generar dinero para que pueda cobrar, y además en el momento en que la mayoría eran, ellos llamaban silbadores, en la SGAE se llamaba silbadores, los que silban la melodía nada más. Bueno, todo eso se quitó naturalmente y ahora formaba parte del Consejo pues los más principales. Entre ellos, también te quería decir que había uno muy sui generis en el sentido de que había colaborado con Moreno Torroba y había tenido un éxito sensacional con Luisa Fernanda en arreglos musicales. Y luego se hizo muy famoso haciendo arreglos musicales. Ese se llama Luis Cobos. Y Luis Cobos tuvo un éxito sensacional en aquella época y era muy amigo de Federico, y luego lo fue mío. Luego hemos tenido una amistad muy larga porque era una persona muy inteligente, muy lista, sabía mucho de música, y la prueba está que aquello que hacía, que era parecido a lo que años anteriores había hecho Waldo de los Ríos, con cosas de Mozart y demás, con la 40 de Mozart, por ejemplo, la más famosa, que le puso un tambor y una serie de cosas, quedan bien. Y Luis Cobos, a pesar de hacer esto, porque ganó la fama, luego hizo películas, hizo adaptaciones, hizo para todo el mundo. Quiero decirte que era un hombre muy simpático, muy divertido. Luego fue un director, que es lo que sigue siendo, de la agencia de la sociedad esta de ejecutantes. Sí, de autores e intérpretes, eso, ¿no? autores e intérpretes. Quiero decirte que quería hacer un párrafo aparte porque era un tío estupendo y que inmediatamente se puso a las órdenes de Federico y mías, que fuimos muy amigos. Y luego estaban los editores, que continuaban la mayoría siendo, porque los editores, que al fin y al cabo la sociedad de autores se hace para ir contra los editores, aquí se habían aplicado y habían hecho colaborar con la sociedad en todo caso. Y entonces era una gente que estaba muy dispuesta con nosotros y naturalmente formaba parte del Consejo de Administración. Estaba naturalmente la agencia, la editorial Quiroga, que es la que tenía toda la música folclórica española. Yo conocía a los tres, a Quintero, León y Quiroga, que eran tres personas inimaginables. Perdona, Sí. Juanjo, te voy a interrumpir porque cuando he dicho autores digo no, porque autores precisamente es la SGAE. Es presidente en la actualidad Luis Cobos de artistas e intérpretes. Eso, artistas e intérpretes. Y ejecutantes, AIE. AIE, sí, eso es. Bueno, y como te decía, yo conocía a estos tres genios y el editorial, que es el que tenía todas sus obras, porque los editores, que llevan la misma recaudación, naturalmente, con la SGAE, dan al autor el 10% de lo que interpreta. Lo mismo Julio Iglesias, que el que sea. El intérprete cobra el 10%. Bien, y como te decía, la editorial Quiroga, estaba Garea, que era otro que Garea llevaba las cosas de Julio Iglesias, por ejemplo. Alain Miló, bueno, total, que era una sociedad todo muy de acuerdo con Moreno Torroba y conmigo. El año 72, que es cuando yo he entrado, lo primero que nos toca es una cosa que yo me quedé perplejo, porque lo primero que nos toca es ir a ver a Franco. Porque era una cosa que sí, era una cosa, aparte es una cosa rarísima, que yo tuve que alquilar un chaquet, porque no se podía ir a Franco en un traje normal, había que ir con chaquet. Bueno, Torroba igual, claro. Y entonces se hacía una cosa simbólica a la sociedad cada X tiempo, que es llevarle a Franco un dinero que había ganado como autor, porque Franco hizo una película que se llamaba Raza, Sí. y Javier de Andrade,
se Sí. llamaba el Sí, sí. personaje, el seudónimo de Franco. Y total, que fuimos allí a llevarle también un dinero simbólico en un sobre, ¿Me y dices? nosotros hacíamos entrega a Franco de esto. Y según Moreno Torroba, que había estado varias veces, a Franco le hacía mucha ilusión y charlaba y no sé qué. Yo estuve el año 74, ¿En el Pardo? en el Pardo. Y Estaba ya malito, ¿no? nos dijo, te cuento anécdotas de eso, nos dijo Fuertes de Villavicencio, que era el jefe de la casa, y nos dijo, hablar vosotros, Franco no va a hablar, y cuando Franco ponga la mano lo de apoyarse, Sí. y la entrevista ha terminado. Ah. Pues muy bien. Luego me di cuenta por qué era todo esto, porque cuando llegué allí, que era un despacho, esto es estilo italiano, enorme, 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 y al fondo había una mesa, ¿verdad? Y él estaba delante de la mesa, de pie, esperándonos. Y yo lo que vi me quedé perplejo, porque la sensación que tuve es que no existía. Era un uniforme, una cabecita que asomaba por el uniforme, y el brazo naturalmente moviéndolo así continuamente, porque tenía el Parkinson ese espantoso. Llegamos allí, nos sentamos enfrente, habló Moreno Torroba, le dejó encima de la mesa el sobre con el dinero que yo no se enteraba de nada, naturalmente. Luego me dijeron que le estaban siguiendo por detrás, tenía todo un equipo médico. Claro, es que muere al año. Claro. Y fue una agonía bastante, como Prolongada, sabéis. sí. Bueno, y nada, cuando el tío tocó enseguida nos levantamos y nos fuimos. Luego yo sí vi, porque como... Sí. Cuando ponía entonces el brazo en el aquí, reposabrazos, ¿no? Era que había que terminar. uno no podía hacer nada, era el otro el que Ajá. manejaba. Y así como en los papas y en según qué jerarquías no te puedes volver, en Franco sí. Dijimos, si la vuelta, ¿cómo la hacemos? Y dijo, no, volvéis por la buena. No como antiguamente, que la ceremonia era de ustedes, no podías quitar la cara del que mandaba allí. No. Y yo me di cuenta cuando salíamos que había visto a ver el que había en el sobre. ¿Y cuánto Claro. había, recuerdas o no? Era poco dinero, ¿no? Muy poco. Por la Una cosa película simbólica. Plaza. Era el caso ir, lo de siempre. Pero claro, era una época en que Franco pues debía estar muy bien y disfrutaba mucho con los autores, calculo yo. Claro. Pero la entrevista esta fue patética. Claro, lógicamente al año muere, ¿no? Pero ya cayó enfermo. Como si es que cuando yo le vi Tú le viste mal ya, claro. Absolutamente mal. Estamos en el año 74, lo que nos está contando Alonso Millán. Efectivamente, Franco muere el 20 de noviembre del año 75. O sea, Juanjo, interesantísimo. Esto no me lo habías contado nunca, además. No, que tantas cosas que no nos hemos contado. Ya. Pues como para que tú veas. cuando estaba en Y la... fue una impresión la que tuve. Y otra cosa divertidísima es que antes de entrar había entrado Mario Antolín. ¿Sí? Y el Mario Mazarrano, que era un alto mando de Falange, y el almirante Azcárraga. Y venían de hablar con Franco. Y nada más salir, decían, ¡qué hombre, cómo está de bien! Y claro, por eso, al oír yo aquello, fue y ver lo totalmente que había allí, diferente. me quedé que digo, claro, eso es el retablo de las maravillas. Seguiremos, cada uno lo cuenta ve de lo su que quiere manera. ver. Seguiremos hablando la próxima semana. El miércoles que viene estaremos en la sala Clamores. Pararemos de hablar de la SGAE, pero seguiremos porque con ahora anécdotas. entra una época en España ¿Sí? que es precisamente toda la transición y la muerte de Franco, la transición, cómo cambia España hasta ahora. O sea, yo creo que es el espacio más importante que ha tenido la historia de España. De manera que la Sociedad de Autores también sigue toda la ruta de este fenómeno que nos puso de moda en el mundo y que ha servido tanto para seguir 40 años de paz nada más, en un periodo que no se recuerda en la historia de España. Juan José Alonso Millán, autor español vivo con más obras estrenadas. Oye, aplaudimos siempre cuando vienen los cantantes. Yo creo que Juanjo hoy se merece un aplauso, por supuesto que sí. Yo creo que sí. ¡Bravo!